Uno de los motivos de esa bronca es el incremento de los precios de los alimentos de la canasta básica, ¿no? Algo que ustedes miden desde siempre y esa medición, yo lo decía recién, y es así, es muy tenida en cuenta y es muy seria porque es llevada adelante desde hace mucho tiempo y ya tienen ustedes el esquema bien aceitado. ¿Qué números han recogido en los últimos tiempos, Héctor? Bueno, estos relevamientos de precios consumidores libres los viene haciendo desde hace 22 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. En la primera quincena del mes de junio, de esos 38 artículos, 27 subieron de precios, 9 bajaron, 2 se mantuvieron sin variación, y el promedio nos dio un aumento del 1,96%, casi el 2% en 15 días. Y el acumulado 1 de enero, 15 de junio, un aumento del 12,30%. Para tener una idea de cómo siguen aumentando los precios, los comparamos con lo que aumentó el año pasado en el mismo periodo. En los primeros 15 días del mes de junio del año pasado, el aumento fue del 1,10%. Es decir, que este año, en 15 días, aumentó un 0,86% más que el aumento que hubo en los 15 días del año anterior. Y el acumulado, 1 de enero, 15 de junio, el año pasado fue 8,56%. Este año 12,30. 4 puntos. Quiere decir 3,74% más, casi un 4% más este año en relación al año anterior. Es decir, que estamos ante una situación complicada. Ahora, cuando usted me dice, el presidente de la República está preocupado por el proceso inflacionario que vive el país, pero es el propio presidente de la República el que produce, el que genera este proceso inflacionario. Y se lo explico brevemente. Si el presidente de la República, a través de su ministro de Minería y Energía de la Nación, dejó libre el precio de los combustibles a partir del mes de octubre del año pasado, ¿qué supone usted que podría pasar? Que los combustibles van a aumentar desmedidamente. En lo que va del año, ya tenemos un 18, casi un 19% de aumento en el precio de las naftas y el gasoil. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, claro, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en los precios de una canasta básica de alimentos promedio en un 35%. Si durante 13 años tuvimos subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, al transporte público de pasajeros, y usted se fija como meta octubre del año 2019 con subsidio cero y 2 veces por año va aumentando el valor de la energía eléctrica, de las tarifas de la energía eléctrica, del agua potable, del gas natural, del transporte, ¿qué piensa que va a suceder? Si le aumenta las estructuras de costos a las industrias que elaboran los artículos y a los comercios que los venden, los van a trasladar a precios, y no siempre en la misma proporción, sino que hoy en las estructuras de costos hay un rubro que se denomina por las dudas, y por las dudas se va remarcando constantemente. Entonces, estos aumentos de precio se producen no como consecuencia de un hecho imprevisto, de un hecho externo que incide en la política interna. Si somos nosotros los que estamos voluntariamente, hemos decidido tomar este conjunto de medidas,
y otras más que podría enumerarle detenidamente. Por supuesto, esto va a realimentar un proceso inflacionario. A eso agréguele la devaluación del peso con respecto al dólar, sobre todo la que se produjo en los últimos días y que todavía no impactó totalmente en los precios, seguramente porque como estamos viviendo un proceso recesivo, para que no aumente ese proceso recesivo, todavía no impactó totalmente la devaluación del peso con respecto al dólar en los artículos de la canasta de alimentos. Ahora, Héctor, nadie llega a un gobierno con ese objetivo, me da la impresión a mí. Mire, en la vida política del país, cada partido político defiende determinados intereses económicos y sociales y representa a determinadas clases o sectores sociales, todos los partidos políticos. Ahora, cuando usted tiene, por ejemplo, como estuvo durante 1 año y medio, al frente del Enargas, el presidente de Metrogas, el presidente de la principal empresa distribuidora de gas natural en todo el país, se acostó una noche siendo el presidente de Metrogas y el presidente o director de 10 empresas vinculadas al gas, y al día siguiente lo designan interventor del Enargas, que es el organismo encargado de controlar las empresas de gas. ¿Y a quién cree que va a representar y a defender desde ese organismo? Y así podríamos enumerar todos los ministros, incluso al que designaron ahora al frente del Ministerio de Energía en reemplazo de Aranguren. Él estuvo trabajando para Petrobras hasta hace poco tiempo, hasta antes de haber sido presidente de Vialidad Nacional. Sí, director general, sí. ¿Cómo? Director general de Vialidad Nacional, sí. Claro. Sí. Entonces, hay acá conflictos de intereses muy serios en los funcionarios que ocupan cargos públicos importantes. Entonces, las consecuencias de la política que se toman no es producto del azar, no es producto de un marco internacional que golpea y que influye sobre las políticas internas. No, es la consecuencia lógica, natural, esperada de las políticas que se adoptan en el mercado interno por los representantes de los grandes grupos económicos, de las grandes empresas. Por eso se produce este proceso que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que en la República Argentina un medicamento con la misma droga esté 100% más caro que en Europa? Que en Francia, que el salario mínimo vital y móvil de los trabajadores es 2 veces más alto que de la Argentina. El propio ministro de Salud de la Nación, el doctor Adolfo Rubinstein, dijo públicamente hace 2 meses, textualmente, que en la Argentina el precio de los medicamentos está 2, 3, 5 y hasta 10 veces más caro que en el resto del mundo. No lo digo yo, lo dijo el actual ministro de Salud de la Nación. Sí, la verdad que es preocupante el panorama, Héctor. Y le digo la última, el 5 de mayo de este año venció la última etapa de precios cuidados. El propio gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, la prorrogó por 4 meses más, hasta el 5 de septiembre. De los 436 artículos que habían en la etapa anterior, se elevaron a 491.
Sí. Se acordó con las cadenas de supermercados un aumento promedio en estos 4 meses del 2,34%. Sí. Desde Consumidores Libres se hicieron relevamientos en los supermercados para ver cuántos de esos 491 artículos se encontraban en las góndolas. ¿Sabe cuántos encontramos? En un supermercado 20, en otro 25, en el que más encontramos fueron 30 artículos de los 491. Y no pasa nada, no hay ninguna sanción a ese supermercado que voluntariamente adhirió a esa política. Claro, claro, claro. Y no pasa nada, no hay ninguna sanción. No hay controles, ¿no, Héctor, en eso y en tantas otras cosas? Bueno, esa ética tan particular de no darse cuenta que está anteponiendo el bien individual por encima del bien común, cuando debiera ser al revés para un funcionario. Claro, pero mire, cualquiera sabe que el libre juego de la oferta y la demanda funciona en un país donde hay real competencia. Pero cuando hay concentración económica, cuando hay empresas que tienen una posición dominante en el mercado, ahí tiene que intervenir el Estado en defensa del resto de la población para evitar las deformaciones que genera esa posición dominante en el mercado. Si usted tiene que 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. Si usted tiene 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, que concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza, ahí tiene que intervenir el Estado para regular el mercado, porque de lo contrario, esas grandes empresas destrozan el mercado y hacen lo que hoy están haciendo en la Argentina. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio. Sí. La Argentina no tenemos ley, tuvimos una ley antimonopolio de defensa de la competencia y nunca se la aplicó. Y ahora se dictó una ley de defensa de la competencia que fue promulgada y reglamentada en pocos días por el actual gobierno. ¿Y usted vio que alguien la esté aplicando? No. Entonces, el tema es que no hay real competencia, no hay libre juego del mercado cuando hay concentración económica. Sí. Ahora, el Estado, ni en la Argentina ni en ningún país del mundo, puede controlar al pequeño comercio del barrio, al almacén, a la verdulería, a la carnicería, a la verdulería del barrio. No, cuando se digo de que el Estado tiene que controlar, es a los grandes grupos económicos. Que son los formadores de precios. A los formadores claro. y deformadores Sí. de precios al mismo tiempo. Bien. Entonces, si el Estado no lo hace, se produce esto. Ahora, ¿usted puede creer que estos ministros que han estado y siguen administrando los grandes grupos económicos, esto no lo saben? Lo saben perfectamente y no lo hacen, no toman las medidas que tienen que tomar para beneficiar económicamente a los grupos económicos para los cuales toda la vida ellos trabajaron. Queda claro, Héctor, queda claro. Le agradecemos como siempre su amabilidad de atendernos y la claridad de sus conceptos. Que tenga usted un buen día y feliz Día de la Bandera nuevamente. Muchas gracias. Y para honrar a la bandera argentina y a su creador, bueno, comencemos por defender al pueblo argentino, que es para lo cual luchó tanto Manuel Belgrano. Gracias. Hasta Polino, pronto. Que siga bien, hasta luego. Héctor Polino, el ex legislador y es el titular de Consumidores Libres, ¿no?